Dime un acierto del gobierno de Mauricio Vila. Te echaste las 50 serenatas. Las 50 serenatas. Renan Barrera, ¿qué me dices? ¿Por qué no estás acá? Andas haciendo campaña en otro lado. Eso es lo que siente un militante cuando pasan estas cosas. ¿Cómo se va a llamar tu libro? Sin Tanto Show, con Nerio Torres. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Sin Tanto Show. Hoy tenemos un invitado muy especial, una persona joven, pero además es de los fundadores de Morena. Una persona que he escuchado mucho de él, gente que lo aprecia, gente que lo reconoce. Y bueno, además venimos muy elegantes hoy para esta entrevista. Muchas gracias, Rogerio, por estar aquí con nosotros. Me da mucho gusto que nos acompañes. Es de los primeros que nos acompañan en este programa. Y nos gustaría, yo sé que vamos a platicar de muchas cosas en la política, del Infonavit, etcétera. Pero antes de que comencemos, a mí me gustaría mostrarte un video que me digas, hace 12 años se grabó este video, luego se los vamos a poner el enlace a todos los que nos están viendo, pero mira, ¿cómo ves a esta persona? Sí, sí. Ahí le vamos a poner la liga para que lo vean. Hace 12 años en un concurso de canto, ahí empecé a saber de ti. Me dio mucho gusto que hayas participado en el concurso. Veo que tanto Guacho como tú le dan a la cantada y todo, muy bien. Pues es que fíjate que me llena de orgullo porque ahí, bueno, estaba empezando pues a dedicarme a esto de la música, pero ya después de ese concurso, pues me preparé más, estudié canto y pues la vida me llevó a trabajar en un mariachi. Mira. Fíjate que fue algo muy raro porque a mí me gusta mucho la música mexicana, pero en particular un instrumento, la vihuela, es pues con un sonido un poco más agudo que la guitarra, Okay. pero es el que le da, aparte del guitarrón, un sonido característico al mariachi. Entonces, pues solo había una persona que me recomendaron que hacía esos instrumentos, porque tú vas a una tienda de música y no encuentras ese instrumento, aquí en Yucatán, ¿no? Obviamente. Ajá. En México, en Guadalajara los encuentras, pero aquí en Yucatán solo vi una persona y resulta que esa persona es dueño de un mariachi. Y cuando voy y compro me dice, oye, ¿y por qué quieres una vihuela? Porque le digo, me gusta la música mexicana y quisiera yo aprender. ¿Y cantas? Me dice, sí. Y, a ver, se trajo al mariachi porque eran sus hermanos y sus compañeros ahí. Y me puse a cantar, me acuerdo, una canción de Javier Solís, Sombras. Uh-huh. Y me dijo, oye, ¿no te gustaría trabajar con nosotros? Le dije, sí, nada más cómo funciona, porque yo era maestro, ¿no? De hecho, sí, a mí me invitan a ese concurso porque yo era maestro. Y después de eso entro al mariachi y un día me dice Luis Chablé, que le mando un saludo, que es el dueño del mariachi Cuculcán. Fíjate que tenemos el día 12, ya ves que el 12 de diciembre la Virgen se conmemora, sí, la Guadalupana. La Guadalupana, entonces mucha gente hace pues los rezos y conmemora la Virgen. Sí. Entonces, pues el mero día, el 11 en la madrugada, pues el mariachi, alrededor de 50 serenatas se avienta, del 11 al 12. Entonces me dice, necesito 2 cantantes, uno que cante 25 serenatas y otro que cante otras 25. Y yo quisiera que tú cantes las 25. Ah, perfecto. Entonces yo me fui preparando. Y de repente, una semana antes me avisa y me dice,
oye, fíjate que se enfermó el cantante. Te vas a echar las 50. Y necesito que te eches las 50. Y me eché 50 serenatas en un solo día, que la verdad es que en ese tiempo, pues combinar el trabajo del mariachi con la escuela, pues era por un tema de que tenía que completar para el gasto, ¿no? Yo ya tenía, ya estaba casado, había nacido mi primera hija y obviamente de maestro pues no se gana lo suficiente. Claro. Aunque algunos piensan que los maestros ganan muy bien, pero no es así. Entonces, eso era para completar el gasto, pero era una pasión para mí cantar, y sigue siendo, de hecho, cantar. Y fíjate que a diferencia de lo que piensan muchos de los mariachis, yo aprendí algo muy importante ahí, la disciplina. Fíjate que Luis siempre nos decía, no pueden llegar con su moño sucio, no pueden llegar con la camisa sucia, bien peinados. Siempre fue un jefe que nos fomentaba la disciplina, y esa parte del profesionalismo del cantante es la que no se ve. Porque todos piensan que el cantante es el que toma los tragos y se... Sí, el mariachi, el que conocemos las películas. Exactamente, entonces esa parte la verdad es que la tengo muy marcada porque fue algo, o sea, era llegar, ¿ya viste esa película de Pedro Infante donde llegaba, ya llegué vieja, ya me voy vieja? Ajá, entonces sí. yo llegaba de la escuela y le decía, ya llegué vieja, ya me voy, agarraba mi traje de mariachi y vámonos, ¿no? Porque las serenatas eran a las 12 de la noche, a cualquier hora. Entonces, obviamente esa combinación fue parte de mi vida y la recuerdo con mucho orgullo, y eso que mostraste, pues es parte de eso, ¿no? Oye, y te echaste las 50 serenatas. Las 50 serenatas. Por favor, gente de Morena, aquí tienen a alguien que puede echarse 50 discursos, 50 eventos en la misma noche. Bendita tu voz, entonces. Oye, Rogelio, me encanta que hayamos tenido esta introducción, porque habla también del ser humano, que eso es lo que me interesa mucho transmitir a través de este programa de entrevistas. Pero bueno, platícame también, me contaban que el destino te hace ser aspirante a diputado federal y diputado federal en 2015. Cuéntame, porque es una figura que yo no mastico mucho, cómo entra el destino a jugar un papel en eso. Sí, fíjate que, bueno, yo no había estado en ningún partido. Sí, obviamente me gustaba mucho la política y seguía las noticias en torno a eso. Y sobre todo, cuando me invitan a Morena, fue por un motivo especial, porque en ese tiempo, repito, estaba yo en el magisterio, y algo que me marcó totalmente, recuerdo, fue un 1 de diciembre de 2012, fue un discurso de Peña Nieto donde anunciaba la llamada reforma educativa. Ajá. Y aunque desde hace años los maestros estábamos como con la incertidumbre si había o no reforma educativa, cuando se anuncia, es cuando reflexiono qué tenemos que hacer para cambiar esto. Muchos compañeros del magisterio, o algunos compañeros del magisterio, consideraban que teníamos que salir a marchar, cosa que respeto, ¿no? Pero yo consideré que más que marchar, teníamos que lograr una transformación, y el único que en ese momento nos proponía hacerlo era Andrés Manuel López Obrador. Entonces él muy claramente manifestó que crear Morena era ese instrumento para lograrlo. Entonces yo me inscribo a Morena, milito en Morena, hacemos una asamblea, incluso recuerdo muy bien, cuando acababa de darle el infarto a Andrés Manuel, la asamblea en Yucatán fue una semana después, y fue muy complicado hacer la asamblea aquí. El INE nos pedía 3,000 personas y logramos 3,008. Pero así, en la línea. Y Yucatán fue de los estados que logró el registro, digamos, los que apoyaron al registro, porque hubo otros estados que no lo lograron. Y a partir de ese momento que empiezo a militar, me empiezan a invitar a diferentes actividades,
Y es cuando me dicen, aquí en Morena hacemos asambleas con los militantes y los militantes se pueden proponer o los pueden proponer para las plurinominales. Y me invitan a una asamblea, me dicen, ¿por qué no vas, participas? Incluso hasta pues convocas a otros compañeros de militantes. Voy a la asamblea, yo pertenezco al Distrito 4 Federal, yo ahí he vivido durante ya varios años, y entonces asisto a la asamblea del Cuarto Federal. En ese tiempo alrededor de 200, 300 personas se juntaban como militantes del partido en ese distrito. Y bueno, pues ahí la gente se propone o te propone. Entonces recuerdo muy bien que un compañero me propone y entonces cuando me propone necesitabas estar entre los 5 más votados. El primer filtro era estar entre los 5 más votados. Exactamente, y se proponían, no sé, unos 10, 12, entonces los 5 más votados eran los que entraban hombres y 5 mujeres. Entonces yo termino, de acuerdo, del cuarto más votado en esa asamblea, y el siguiente filtro era una insaculación. Todos sus compañeros electos en esas asambleas pasan a un proceso de insaculación, que es un sorteo, que es que sortean el orden, porque ya ves que la lista plurinominal hay que federal son 40 personas, pero pues el orden en el que se ponen, obviamente eso es lo que se sorteaba. Entonces, resulta que cuando hacen el sorteo, pues sin pensarlo, quedo en el primer lugar. Y eso cambió totalmente mi vida. Al momento en que quedé en el primer lugar, yo no pensé, pero al día siguiente ya estaban las noticias en Yucatán. Maestro de telesecundaria va a ser diputado federal. Entonces, obviamente eso cambió todo para mí, en el sentido de la responsabilidad, más que tal vez pensarlo como un privilegio para mí, sino una responsabilidad de llegar a ser el único representante de un movimiento que estaba naciendo, y sobre todo en Yucatán, que siempre se había considerado bipartidista, ¿no? Donde los partidos de izquierda, y no quiero decir la izquierda, porque la izquierda creo que en Yucatán, o el progresismo en Yucatán, ha marchado bien, pero quizá los partidos de izquierda o los conocidos partidos de izquierda nunca tuvieron la relevancia que tuvieron en otros estados, ¿no? Entonces, obviamente eso era muy complicado para nosotros, pero una gran responsabilidad, y eso cambió mi vida. Al momento de llegar al Congreso, éramos 36 diputados federales contra pues un bloque de más de Solo 200. 36 diputados federales. Imagínate. Sí, de Morena éramos 36, ¿no? Era la primera bancada de Morena. Nos coordinó Rocío Nale, que hoy que ya fue secretaria de Energía, ahorita candidata al gobierno del estado. Y incluso mi compañero legislador fue Cuitlava García, que hoy es gobernador de Veracruz, y también Delfina Gómez, que es hoy gobernador del Estado de México. Y ahí empieza tu relación con Andrés Manuel. Sí, fíjate que cuando llego al Congreso, Andrés Manuel, cuando terminó la elección de junio de ese año, Andrés Manuel nos cita a los que quedamos como diputados federales, y lo primero que nos dice es, a ver, su responsabilidad no son las cámaras. Ustedes tienen que ayudar al movimiento para que siga creciendo. Y ustedes lo único que tienen que hacer en las cámaras es defender al pueblo. No los quiero ver echándose a perder, como le pasa a muchos diputados. Tenía ahí una frase que nos decía, ahí en el Congreso es un antro. Todos te dicen, pásele aquí, diputado, pásele, señor diputado. ¿Qué hora es? Las que usted diga, señor diputado. Entonces, eso te va echando a perder, empiezas a elevarte, a perder el piso. Y eso fue lo primero que nos pidió que no hagamos. Y la verdad me quedó muy marcado eso, que teníamos que ayudar al movimiento. Y entonces
él nos pide irnos a ayudar a Veracruz. Y fíjate que desde ese momento entendí que por encima de un interés personal, porque obviamente yo quería estar en Yucatán, incluso los compañeros de Yucatán me decían, ¿por qué no estás acá? Claro, andas haciendo campaña en otro lado, Entonces, ven acá. yo recuerdo cuando me fui para Veracruz, yo le pedí al presidente, mándeme a una zona donde usted crea que puedo ayudar. Fuimos, o sea, me tocó la Sierra de Veracruz, estuve ahí en bueno, en varias comunidades, pero la cabecera era Zongolica, que es una región bastante, pues, de origen indígena. Ajá. Y obviamente era hacer el trabajo político por el movimiento. Y a partir de eso como que el presidente me va ubicando, o sea, porque siempre que iba a las giras decía, Rogerio decidió estar acá. Y, o sea, ya me ubicaba. Aparte, recuerdo el primer día, eso también es una anécdota que no se me olvida. El primer día, cuando ya salgo electo, cuando salgo en la primera en la lista, nos invitan a un consejo con Andrés Manuel. Es la primera vez que yo me acerco a Andrés Manuel. Ajá. Andrés Manuel era presidente del consejo y él presidía todas las reuniones. Y cuando llego, Andrés Manuel está solo ahí. Me acerco, no había valla, no había guaruras, no había nada. Y me acerco a saludarlo y me presento y me dice, ¿y tú a qué te dedicas? Le digo, soy maestro de telesecundaria. Ah, muy bien. ¿Y de dónde eres? De Yucatán. Le digo, ah, muy bien. Pues resulta que empieza el consejo y empieza a decir, miren cómo ya está cambiando la política Morena porque ahora decidió sus plurinominales ya no por dedazo, que siempre que eligen a los pluris, el primero es el presidente del partido, el hijo de no sé quién. Entonces, vean ahora en Morena la verdadera sociedad civil. Por ejemplo, y habló de una compañera de Oaxaca, Juchiteca, vean, Ajá. ella va a ser diputada federal. Y entonces el segundo ejemplo que da dice, y miren, un maestro de telesecundaria de Yucatán va a ser diputado federal. Entonces, ¿dónde está el compañero? Hace que yo me levante y todos en el consejo me aplauden. Entonces, a partir de ese momento siento que Andrés Manuel pues me ubicó muy bien. Oye, qué interesante. Oye, Rogelio, entiendo que todas estas anécdotas y todo esto viene en un próximo libro. Aquí estuvo Rommel en un episodio diciendo que recomendándonos su libro, Cómo ser el mejor del mundo. ¿Cómo se va a llamar tu libro? Mi libro se llama Del pueblo para Yucatán. Órale. Entonces, bueno, a finales del mes, 23 de febrero. ya lo van a poder conocer. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos aquí con Rogelio Castro. Bien, se dieron cuenta rapidísimo. Ya estamos de vuelta aquí en el programa. Y bueno, hacemos nosotros una dinámica ágil de preguntas, a ver lo primero que te venga a la mente, ¿no? Una primera pregunta sería, dime un acierto que tú puedas reconocer como ciudadano del gobierno de Mauricio Vila. Considero lo mejor creo que ha puesto un poco a Yucatán como un atractivo para venir a visitar. Creo que ha sido lo que más le reconozco, ¿no? Porque hay otras cosas, fortalezas que tiene el Estado, que creo que falta, que digo más bien que creo que ya vienen de tiempo atrás, ¿no? Como la seguridad considero que ya viene desde hace tiempo, la economía también, creo que es algo que ha logrado mantener, que tampoco es fácil, pero creo que lo principal es que ha logrado hacer a Yucatán más atractivo para que la gente venga, tanto a vivir como pues también de visita, ¿no? Okay. Y una crítica constructiva, por ejemplo, del presidente Andrés Manuel, ¿qué pudiera reconocer que no ha salido del todo bien o que todavía es una labor inconclusa que se puede dar en los próximos meses? Pues mira, una crítica constructiva, quizá que faltó tiempo, ¿no? Para hacer muchas cosas más, ¿no? Pero creo que eso puede hacer
pues de alguna manera en una continuidad, si se da una continuidad del gobierno de Andrés Manuel, creo que ya podemos pensar en otras cosas que no se pudieron hacer en este gobierno, ¿no? ¿Cómo cuál? Pues por ejemplo, mira, hay creo que asuntos del campo que faltaron, ¿no? Okay. Por ahí creo que, y quizá el tema de la economía en ciertas zonas del país, ¿no? Que creo que faltan por desarrollar mucho más, ¿no? Okay. Creo que faltó tiempo, nos tocó una pandemia, nos tocó también la inflación histórica, entonces creo que... Nos tocó López-Gatell también. Creo que por ahí faltan algunas cosas, ¿no? Pero en general me parece que puede haber continuidad de muchos de esos temas en un próximo sexenio, ¿no? Ok, Rogelio, ya platicaste que tú fuiste uno de los artífices de que Huacho Díaz ingrese a Morena y sea candidato a gobernador. ¿Qué es de lo que tú más reconoces de él? Porque entiendo que además te bajaste temprano de esta contienda, fuiste de los primeros que le alzó la mano a Huacho. ¿Qué es lo que tú ves en él que nos puedas platicar? Pues mira, principalmente que le reconozco que es alguien de pueblo, ¿no? Que no solo por donde nació y donde empezó su trabajo político, sino porque no lo ha perdido ese contacto con la gente, ¿no? Creo que es la principal arma de Huacho y la principal virtud de Huacho, ¿no? Yo le reconocería esa parte, ¿no? Incluso hasta un poco... si yo pusiera en una balanza mis fortalezas y las de Huacho, por ejemplo, algo que le reconozco es que él sí ha logrado de tener contacto directo con gente del campo, con pescadores, que esa parte a mí no me ha tocado porque yo crecí más en la ciudad. Claro. Y a mí me tocó hacer otra tarea como maestro, sí fui a las comunidades, pero pues el maestro es totalmente diferente, una actividad a la de un pescador, a la de un campesino. Entonces creo que en esa parte también tiene muchas fortalezas Huacho. Bueno, Huacho. ¿Y de Renan Barrera, qué me dirías? ¿Positivo o negativo? Me sale más rápido la negativa que la positiva. No, una positiva. No, fíjate, una cosa que le reconozco a Renan, porque lo hicimos en el Infonavit, es que teníamos un programa de escrituras. Okay. Y había muchos trabajadores que no lograban su escritura en Yucatán porque tenían que cumplir el requisito del predial. Entonces, ¿qué hizo el Infonavit? Como no había un contacto con los municipios, pues el Infonavit dice, no, pues que no les den su escritura. Claro. Eso era en el sexenio pasado, pero cuando llegamos nosotros, tocamos la puerta del municipio, les explicamos el tema y colaboró con nosotros. Lo que te puedo decir es que por lo menos Renan, como gobernante, ha trabajado en equipo también con el gobierno federal. Y por otra parte, lo que sí creo que no coincidimos es en las visiones políticas, porque él sí lo considero que está del lado conservador y yo estoy del lado progresista. Muy bien, bueno, y hablando de conservadores, ¿cómo ves Raúl Paz, Rommel, que eran hasta hace unos meses conservadores y que ahora son progresistas? Tú que fuiste un fundador de Morena, ¿qué te representa a ti o qué sientes con respecto a estos que le han llamado chapulines políticos que brincaron no solamente del PAN, también hay chapulines que han brincado de otros partidos políticos? Tú como Morena, ¿qué sientes? Pues mira, yo me voy mucho a la historia, ¿no? Y hay un ejemplo que creo que muchos no conocen, pero, por ejemplo, cuando se dio la Constitución del 57, además tú eres maestro de historia, sí, ¿no? O sea, nos puedes dar cátedra acá. Cuando se dio la Constitución del 57, el que desconoce esa Constitución fue Ignacio Comonfort, era el presidente. Renuncia y les deja a los conservadores el gobierno en México y fue cuando Juárez empieza a peregrinar por todo el país y defiende la Constitución del 57.
Pues en ese momento, Comonfort, ¿sabes por qué decidió apoyar la del 57? Porque un día su mamá no lo deja entrar a su casa, porque la iglesia lo excomulga por apoyar la del 57. Entonces, fue tanto lo que le afectó lo de su mamá, que decide apoyar a los conservadores, porque él era liberal. Entonces, o liberal moderado, les dice. Ajá. Entonces, él desconoce la Constitución, traiciona, y luego, fíjate, ¿sabes cuándo regresa Comonfort? Cuando invaden los franceses en la batalla de Puebla, o sea, cuando entran los franceses y se enfrentan en la batalla de Puebla contra los mexicanos, y esa batalla la ganamos. Comonfort participa en favor de México. Oye, después de que termines con esto, ¿me vas a contestar? Digo, No, pero está bien, puedo tomar nota, pero lo que te quiero ¿me vas a decir, contestar lo que cómo te se quiero siente? decir es que hay momentos históricos en los que puede ser que personajes estén de un lado y pueden estar de otro, pero siempre pensando en los intereses de México. Yo creo que estas sumas, y espero que así sea, porque también hay una cosa muy importante, no solo es venir y decir ya soy de acá, también es demostrarlo, tiene que haber un proceso en donde se tenga que adaptar a lo que representa nuestro movimiento, ¿no? Si alguien viene y comete un acto de corrupción, pues se tiene que salir, pero primero vienen y tienen que demostrar que están de este lado, están del lado de la gente. Y eso la gente lo va a reconocer. Yo lo que le digo a la gente es, a ver, si la mayoría de la gente vota por alguien que pasó de un partido a otro, pues eso ya lo decidió la gente, hay que respetarlo. Si es una imposición, la gente también lo va pues a calificar. demostrar, sí, o sea, en la elección o en un proceso electoral, ahí va a quedar muy claro dónde está cada quien. Entonces hay que esperar también a que la gente dé su opinión sobre eso, ¿no? Pero ¿cómo se siente? Yo me quiero imaginar que debería de haber, como en la cola del cine, como que debe haber pues, un orden medio cronológico, ¿no? Porque que llegue de repente el que estaba hasta hace unos meses del otro lado diciendo, siendo crítico, y que lo inviten a pasar, y no solamente vente aquí atrás en la fila, sino pase usted, señor, y quítense todos los demás. Madre, eso no está... Digo, a lo mejor no lo te puedes puedo expresar de manera particular un caso, pero te lo voy a decir así porque ya lo dije en la radio y no lo mencionaste, a lo mejor porque se te olvidó, pero Jorge Carlos Ramírez Esa es mi siguiente pregunta. Estuvo conmigo en la misma legislatura. Debatimos, Claro. Y fuerte, ¿eh? O sea, él era del bloque duro del PRI y debatimos fuerte. Imagínate, pues lo primero que me cruzó en la mente cuando anunció que venía al Verde, digo, no es Morena, pero el Verde es nuestro aliado. Entonces, lo primero que sentí cuando vino es ese momento, cuando debatimos, ¿no? Eso es lo que siente un militante cuando pasan estas cosas. Pero luego uno se da cuenta que necesitamos de mucha gente para darle continuidad al proyecto, que no podemos ser egoístas porque el movimiento no solo somos nosotros, o sea, los morenistas, obradoristas, fieles al movimiento, probablemente ya crecimos, pero no hemos crecido lo suficiente y necesitamos sumar a más que tal vez todavía les falta por cambiar, ¿no? Entonces ahí es donde veo y empiezo a decir, necesitamos de la suma, necesitamos ser aliados, hacer alianzas. Y otra cosa que reflexiono al final es que, en eso sí hago una crítica constructiva, es que no solo necesitamos de políticos para lograr crecer, yo creo que tenemos que pensar también en que hay que invitar académicos, empresarios, Claro. O sea, también tiene que haber otro tipo de perfiles para seguir creciendo el movimiento, es lo que les dije hace poco a los compañeros.
esto que sucedió nos da precisamente una reflexión de que necesitamos seguir creciendo, de que no podemos quedarnos nosotros los morenistas, obradoristas, como si fuéramos una secta con el partido. Y hay suficientes cargos, Rogelio, para que a todos los que inviten para que se sumen tienen que tener un cargo. No, es que... Porque yo digo, por no. eso el tema del orden económico. Y aquí entro a un caso que te lo iba a preguntar, porque en las redes sociales, cuando comenté que venías, pues inmediatamente me dijeron, oye, él era un aspirante al Senado de la República. Mucha gente en las plataformas, en las redes sociales, te ubicaban como candidato al Senado de la República. Resulta que los dos que fueron candidatos del PRI hace 6 años, hoy son los candidatos al Senado de Morena. Dime la neta, aquí entrenamos total, en confianza. ¿Cómo te vas a sentir bien? Pues mira, no es un asunto te repito, si fuera un asunto personal, bueno, pero o sí, pensara pero solo es en una mí. motivación para los demás que se han roto el alma, que empezaron de este movimiento de cero, cuando me dijiste que eran 36 diputados, Sí. de los que iniciaron esto y que... No, obviamente uno al principio sí entra como en un asunto de shock. Te repito, lo primero que me recordó cuando llegaron es aquel momento donde debatíamos. Hola. Incluso ese es un asunto ya personal, pero cuando uno piensa en un proyecto en general, piensa por ejemplo en una alianza. O sea, vamos con el verde y es muy importante que todos los partidos que pertenecen a esta alianza, el verde y el PT, también estén incluidos, sobre todo en un asunto tan importante como es Yucatán, ¿no? Entonces, cuando a mí me dicen que se da esto del Senado, la verdad es que primero me invitan pensando que toda la fórmula del Senado iba a ser de Morena, o sea, Claro. Morena, la primera y la segunda vez que el Senado son 2 en la fórmula y hay una lista de prelación. Entonces, en ese momento me invitan porque Morena iba a hacer las 2 propuestas, pero hay una coalición y el verde propone la segunda y es cuando entra Jorge Carlos. Que se repite la misma fórmula, pues eso es un asunto de casualidad, ni siquiera es un asunto que nosotros planeáramos desde el principio, ¿no? Para que veas cómo el destino... Incluso hasta el orden cambia, pero eso no es lo importante. Lo importante es que necesitamos un aliado, necesitamos al verde. Necesito ir con tu psicólogo. O sea, por favor, dame el teléfono de esa persona, macho, que han trabajado a todas. Te felicito, macho. No, es la formación Rogelio, en esto. y dime una cosa, ¿aspiras a ser gobernador de Yucatán? Algún día, en esta a lo mejor no se va a poder, en la próxima tampoco se va a poder porque tiene que ser mujer, a menos de que hagas algo en tu cuerpo. Fíjate que eso lo están 2030 diciendo. no tiene que ser mujer. No, porque... Bueno, espérate, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar porque está muy interesante. Vas a alborotar a muchos caballeros que están pensando que en el 2030 no pueden participar. Hacemos una pausa. Atención, atención. Todos los que aspiren siendo caballeros a la gobernatura de Yucatán en 2030, vamos a escuchar al maestro Rogelio Castro. ¿Cómo funciona eso, Rogelio? Bueno, simplemente porque tú tienes derecho a votar y ser votado. O sea, nada puede excluirte de poder participar en ningún proceso para aspirar a la gobernatura. O sea, yo pensé que en 2030... por razones de género, mujeres. o sea, sería una discriminación. Sería una discriminación para... Si fuera en el caso de una mujer para una mujer y en el caso de un hombre para un hombre. Entonces, yo sé que a alguien ahí se le ocurrió esta idea para, pues, influir en procesos posteriores. Entonces, yo creo que ese cambio que hicieron a la ley de Yucatán,
en cualquier momento A nivel nacional se un vota. hombre puede impugnarlo, ¿no? Entonces, y no por una cuestión de que no queramos que las mujeres participen. No, pero pueden que participar, pero no se vale que a uno le nieguen la posibilidad. 46 años vas a tener, en el 2030 vas a tener 46 Sí, sí, años, ¿no? así es. Perfecta edad para competir. Oye, Rogelio, vamos a entrar en la recta final del programa. Se ha ido rapidísimo, la verdad que yo al menos lo he disfrutado y además voy a salir con datos del No, pues ya. psicólogo y todo para ir a terapia. Este programa es parte de mi terapia, para desahogarme. Ahora, quiero que hablemos del Infonavit. Quiero que nos tomemos un tiempo para un tutorial, un curso de capacitación para todos los derechohabientes que pudieran estar viendo el programa. Dime, ¿cuáles tú consideras que pudieran ser las 2, 3 acciones que has promovido? Hay una que sé que tiene toda tu mano, como es el tema de la escrituración, porque mucha gente pues, termina de pagar su crédito, pero papelitos, no. Entonces, que eso tú personalmente lo promoviste a nivel nacional, cosa que como yucatecos nos tenemos que sentir muy orgullosos de lo que has logrado. Pero dime otras que en el Infonavit los que nos están viendo puedan registrar y aprovechar con estas reformas. Mira, te voy a platicar de dos que me parecen, las dos fueron ideas del presidente. La primera tiene que ver con, ya ves que la gente se queja de que no vayas a sacar un crédito del Infonavit porque te vas a morir y no lo vas a pagar. Ajá, impagable. Los créditos impagables del Infonavit. Y entonces cuando llegamos revisamos y era una realidad. Muchos trabajadores ya habían pagado 4 o 5 veces su casa. Entonces decidimos reestructurar todos esos créditos. Esto significa cambiar, porque estaban en un esquema de BCM o veces salarios mínimos. Esos créditos se crearon en los años 90, según para proteger de la inflación a los créditos y las tasas de interés. Pero la realidad es que no funcionaron así, sino que eran formas de exprimir al trabajador para que el Infonavit financieramente estuviera más fuerte. Y la verdad es que hoy el Infonavit es muy fuerte gracias a eso, pero por el sacrificio de los trabajadores. Entonces, cambiamos esa realidad y cambiamos sus créditos a pesos. Esto significa que ya tienes un crédito con una tabla en donde sabes cada mes cuánto vas a pagar, vas a saber cómo va a ir bajando el crédito. Y entonces muchos trabajadores recibieron hasta descuentos en el saldo. Casos, por ejemplo, te voy a platicar uno aquí en Yucatán. Un día llegó un compañero en una reunión que tuvimos en una colonia y me dice, maestro, ya debo 500,000 pesos de mi casa, no puedo pagar, necesito que me ayude. Revisamos el crédito, no lo había pasado a pesos. Pasándolo a pesos, bajó su deuda a 25,000 pesos. ¿Qué es? Mira qué ayuda, esa persona nunca se va a olvidar de Entonces, por ti. ejemplo, ese cambio, esas reestructuras, es un programa que la verdad hoy lleva más de 1 millón de personas que ya cambiaron su crédito a pesos y que han recibido estos beneficios. Por otro lado, también tenemos el programa, una reforma al Infonavit que hicimos en el 2020, en donde logramos varios cambios, que es que puedas tener más de un crédito, porque antes un trabajador terminaba de pagar y el segundo crédito era con el banco, con una tasa de interés diferente a la de Infonavit, o no podías sacar un crédito de mejora o ampliación. Okay. Tú llegabas al Infonavit y preguntabas, quiero ampliar mi casa, ok, te daban el crédito y decían, ya, no puedes tener un crédito más. Entonces no podías comprar otra casa. Claro. Entonces lo que hicimos fue modificar, darle más flexibilidad al crédito del Infonavit. Ahora ya pueden tener más de un crédito y te puedo decir que ahí, con mi experiencia como legislador, ahí logré redactar los llamados créditos subsecuentes. Oye, ¿y el de Unámonos, por ejemplo? El de Unamos Créditos fue algo un poco más operativo que legislativo. De hecho, no necesitamos ningún cambio legal, únicamente lo que hicimos fue desde la ventanilla permitir, o desde la operación permitir que un trabajador uniera su crédito con otro, y esto
lo que hace es que te evitas el tema de el esquema de que tengan que presentar un acta de matrimonio. Entonces, al eliminar ese requisito, por ejemplo, 2 hermanos pueden unir su crédito sin problemas, parejas del mismo sexo, 2 compadres o 2 personas que quieran vivir o comprar una casa en conjunto con el objetivo de mejorar su patrimonio. Entonces, oye, Rogelio, ¿y qué pasa si hay una disolución, digamos, pues de la relación y todo? ¿A quién se queda con qué? No debe haber un compadre que diga, pues, el de atrás paga. No, la opción, bueno, la cobranza es separada, ¿no? O sea, si uno no paga, se van sobre solo una persona, no sobre todo él, y no sobre o sea, está todo etiquetado, digamos, qué le presté, cuánto le presté a esta persona. Créditos por separado, de hecho, la propiedad es 50% una persona y 50% otra. Y en el caso de que ya no lo quiera seguir pagando, hay la opción de cambiarla a la persona por otra. Okay. Entonces se puede disolver sin problema. Relevos de compadres, que entre mi otro compadre, calienta compadre. Hay flexibilidad en esa parte y eso permite que el crédito se mantenga, ¿no? Perfecto. Oye, pues o mira, le puede comprar el otro a la otra parte, o sea, eso también se puede hacer. Oye, pues mira, ha sido muy interesante de verdad platicar contigo. Ya en esta recta final vamos a poner, si tú me autorizas, vamos a poner tus redes sociales para los que quieran continuar este diálogo contigo, establecer algún contacto. Ya vieron que pues sí aspiras en el 2030, entonces te van a salir bastantes seguidores. ¿Algo más que quieras comentar antes de que despidamos el programa, Rogelio? Vamos a agradecerle. No, muy contento. Pues la verdad es que te felicito por esta etapa que estás iniciando, que sé que es una etapa diferente a la que has vivido antes en la política, pero creo que esa experiencia te sirve para llevar a cabo este programa. Muchas felicidades a todo el equipo también que te acompaña. Así es. Y le agradezco mucho a la gente que nos ha apoyado, algo que sí para mí es muy importante, y esto se lo dirijo especialmente a los morenistas y los obradoristas, porque si algo hemos logrado es que en el debate público, cuando se habla de los morenistas, inmediatamente me voltean a ver, y eso es gracias a la gente. Es cierto. Lo quiero agradecer mucho, y en este proceso sobre todo que se dio, tú ya lo dijiste, yo decidí apoyar a Guacho, a pesar de que también tenía yo mi aspiración, y tal vez a mucha gente no les gustó eso, pero te puedo decir que a la mayoría le gustó, incluso en la calle me lo reconoce la gente. Creo que ahora muchas personas que me ven en la calle me dicen, me hubiese gustado que tú seas, pero tomaste una buena decisión. Así que eso se lo agradezco a los morenistas y a los obradoristas. Qué bueno, Rogelio, pues te felicito. Yo estoy seguro que te espera un gran futuro. Te he visto sencillo, te he visto accesible con la gente. Hay muchas personas que aunque no militan o no simpatizan con la 4T, pueden hacer una excepción contigo, de que te ven como una persona tratable, como una persona con la que da resultados. Y allá en el Infonavit estoy seguro que trasladarte a vivir a la Ciudad de México, trabajar ya no solo para una región, sino para trabajar por todo el país, pues también tiene sacrificios personales, sacrificios con la familia, esfuerzos que estás haciendo, pero sigue adelante. Aquí vamos a estar y las puertas del programa están abiertas para ti, y esperamos muy pronto volverte a tener en el programa. Te agradezco muchísimo haber estado con nosotros. Gracias. Y gracias también a ustedes por haber estado en el programa. Esperamos que lo hayan disfrutado. Por aquí vamos a estar en contacto. También vamos a poner los teléfonos para que puedan continuar el contacto con el doctor Rogelio, por si necesita alguien terapia psicológica, si necesitan alguna de autoestima. Para salir de la depresión. Salir de la depresión. Yo, por lo pronto, sí quiero, por favor, que me des cita los miércoles, por favor. Sin Tanto Show, con Nerio Torres.